En Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Bueno, para aquellos que no han estado aquí, Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, más o menos en el año 57 después de Cristo, o sea, unos 15 años más o menos después de la muerte de 15, 20 años después de la muerte de Cristo, y Pablo se encontraba en Grecia, así que escribe esta carta. El domingo pasado compartimos desde el versículo 1 al versículo 13, y no sé para ustedes, pero para mí fue una gran bendición el hecho de encontrar tanta enseñanza en esos 13 versículos, y le pido a Dios que nuevamente hoy nos hable como nos habló la semana pasada a través del resto de del resto del capítulo 12. Y creo que es bueno que comencemos leyendo desde el versículo 1, una para entrar en tema, y también por los hermanos que no estuvieron aquí el domingo pasado, que tengan una idea de qué se trata este capítulo. También creo que tenemos ya los CDs de la semana pasada y que también están en YouTube. Creo que los colocaron el viernes en YouTube. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dijimos que en estos dos versículos, el 1 y 2, encontramos el tipo de relación que Dios desea tener con nosotros. Una relación donde nosotros nos entregamos a Él por completo y buscamos que Él haga su voluntad en nosotros. Pero tiene que haber una entrega total. Si nos entregamos a Dios como debemos, como Pablo nos indica aquí, vamos a comprobar cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. También les dije que desde el versículo 3 al versículo 13 leemos cómo debe ser nuestra relación entre hermanos cristianos. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que debemos ser humildes y no creernos más de lo que somos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok, Pablo aquí compara a la iglesia con el cuerpo humano. Y es verdad, muchos miembros conforman el cuerpo de la iglesia, al igual que el cuerpo humano. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y hablamos sobre esto y explicamos que todos en la iglesia tenemos diferentes dones espirituales, diferentes talentos.
Bueno, nuestro deber como hermanos es compartir nuestros dones y talentos con los demás hermanos para edificarnos unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro servicio. Dios te ha capacitado con dones y talentos. Bueno, tienes que ponerlo al servicio de la iglesia. Cualquiera sea tu talento. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y dijimos que tenemos que estar ardiendo en las cosas del Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la importancia de la oración en la vida del creyente es lo más importante. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Dios espera que el creyente dé un testimonio firme del amor de Dios, de ese amor agape que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan? Ese amor incondicional. Dios quiere que demos muestras del amor de Dios y de su perdón para todos, practicando los dones. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por permitirnos estar aquí. Señor, ahora que vamos a compartir desde el versículo 14 en adelante, guíanos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y Romanos capítulo 12, versículo 14 dice: bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. El creyente debe bendecir a los que lo persiguen. Cuando eres maltratado, insultado, ignorado, calumniado, maldecido, sometido a toda clase de abusos por ser cristiano, no te pongas a llorar, ay, pobrecito de mí. No, tienes que bendecir a la persona que te ataca. Yeah, right. Para nosotros eso es imposible. Amén. Pero Jesús nos dejó la muestra en la cruz. En San Lucas capítulo 23, cuando lo estaban colgando en la cruz, Jesús le dijo a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban colgando en la cruz. También en San Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ya lo sé, eso es muy difícil para nosotros. Pero piensen en el impacto que eso tiene sobre nuestros enemigos cuando les respondemos con una actitud así, de amor, de bendición. ¿No les parece? Actuando así, aunque cada uno de nuestros enemigos no sea ganado para Cristo, cada uno de ellos recibirá un poderoso testimonio, el cual puede ser usado por el Espíritu Santo y eventualmente algunos de ellos pueden ser ganados para Cristo. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que demos buen testimonio de Él. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué importante es esto.
tenemos que gozarnos con los que se gozan. Ahora, esto no significa que tenemos que participar de todo lo que los no creyentes hacen y disfrutan. En otras palabras, no se trata de ir a la casa de tus amigos a celebrar la fiesta esa tan conocida que viene ahora, Halloween, y emborracharte con ellos. Muy por el contrario. En ese caso, Dios nos llama, o Dios llama al creyente a la separación. En 2 Corintios capítulo 6, el mismo apóstol Pablo, citando al profeta Isaías y a 2 de Samuel, dice: por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Y saben, aunque sean nuestras amistades y en muchos casos nuestros seres queridos, si ellos celebran todas esas fiestas paganas, nosotros no debemos hacerlo. Tiene que haber una separación entre nosotros y ellos en esas cosas. Pablo dice aquí: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y más adelante, las próximas semanas, vamos a estar hablando sobre un evento que organiza la radio K-Wave, que se llama Glow, y va a ser ese justamente el día de Halloween, que va a ser nuestra respuesta a Halloween, ¿ok? Que va a ser para llevar a los chicos, va a haber juego, va a haber golosina, va a haber comida y todo, pero es la alternativa cristiana a lo que es Halloween. Nada de máscara de brujas y todo eso. Ya demasiadas con nuestras caras. Yo sé que ustedes son todos muy bonitos. Entonces dice: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Ok, eso también significa que debemos gozarnos, alegrarnos con nuestros familiares y amigos y conocidos cuando algo bueno les ocurre. Debemos unirnos a ellos en sus momentos de gozo. Por ejemplo, un nuevo bebé, alguna compra, un ascenso en el trabajo, la graduación de la escuela de alguien, de sus hijos, etc. Sea cual fuera la magnitud del gozo, debemos gozarnos con ellos. Sin embargo, este mandamiento no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana se interpone. Y cuidado, porque no está bien que sintamos envidia por el éxito de otros. Hay gente que es tan envidiosa que se amarga cuando a alguien le va bien. Mirá, el hijo se graduó de la universidad y el burro de este no sirve para nada. Nosotros no debemos hacer así. Hay gente que es así y se amarga verdaderamente. Nuestro gozo debe ser verdadero, sin fingimiento. El creyente debe vencer su naturaleza humana. Debe sentir alegría, gozo por el éxito de los demás y mostrar su gozo, felicitándolos, uniéndose a ellos en su momento de alegría, pero con sinceridad, que sea verdadero. No como decíamos la semana pasada, mi amor, de la boca para afuera, pero aquí dice: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Debemos, sí,
llorar con los que lloran. Por supuesto, esto se refiere a nuestros familiares, amigos, compañeros que enfrentan alguna pérdida, alguna prueba, un momento de sufrimiento, puede ser algún dolor personal, una pérdida en los negocios, alguna pérdida de un ser querido. Produce tristeza, produce sentimiento, sufrimiento. No importa cuál sea la causa del llanto, el creyente cristiano se acerca a esa persona y siente con la persona. Esta también es una característica divina, aunque les parezca mentira. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Él llevó nuestras cargas. De manera que gozaos con los que gozan, los que se gozan, llorar con los que lloran. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuánta enseñanza hay en eso, no? ¿Saben? El creyente verdadero debe buscar la armonía y sí, asociarse con los humildes, con los pobres. Debemos vivir en armonía con los demás. El creyente debe entender a los demás, a tal grado que pueda identificarse plenamente con ellos y sentir con ellos. El creyente debe saber leer a las personas. Cuando hay un sufrimiento, ir a ellos, estar con ellos, acompañarlos. Cuando hay alguien enfermo o cuando hay una pérdida en la familia, muchas veces nosotros queremos ir a predicarles y a tener una palabra de aliento para ellos. Y la verdad, muchas veces simplemente nuestra presencia o una llamadita es todo lo que necesitan. Nada de andar queriendo ser las estrellas y tener la palabra. No, simplemente estar ahí, el abrazo, o una llamada por teléfono, llevarle un plato de comida. Solo con eso. La Biblia dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! ¿Se imaginan qué enorme influencia que ese amor y comprensión tendría sobre el mundo si todos obráramos así? Habría paz, habría unidad. Ahora, ¿cómo puede el creyente demostrar tal amor, tal comprensión? Bueno, los siguientes 2 puntos responden claramente a esta pregunta. Dice, unánimes en vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. El creyente cristiano no debe tener una mente altiva, sino congeniar con todos los niveles. Debe mirar al pobre y humilde y ayudarlo y hacer frente a sus necesidades. El creyente no está sobre los pobres. Jesús nos enseña que debemos acercarnos a ellos y ayudarlos. En el versículo 3 leímos, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso significa que debemos ser humildes. Ya sé, algunos de ustedes están pensando que yo quedo descalificado, pero ese es tu problema. La última parte del versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El hombre o la mujer cristiana
no debe tener una opinión elevada de sí mismo como si fuera superior o mejor que el humilde. La gente usualmente se siente superior y mejor que los demás debido a su educación, su trabajo, su posición económica, el auto que maneja, su grupo social. Se creen superiores. El creyente no debe ir por la vida como un necio, altivo, pensando que está sobre los demás y que es mejor que los demás. Debe caminar con humildad, sabiendo que es humano como los demás. El profeta Isaías dice: ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Eso está en Isaías 5:21. Pablo dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El creyente debe vivir en forma irreprensible ante los demás. El creyente no debe actuar por reacción o impulsivamente. No tiene que devolver mal por mal a nadie. El punto es que el creyente no debe reaccionar contra la persona que lo maltrata y que hace mal en su contra. La reacción probablemente conduzca a la pérdida de la amistad de la persona, perdiendo de esa forma la esperanza de alcanzar a esa persona para Cristo. La persona que actuó mal podría decir, cuando nosotros reaccionamos: los cristianos son todos unos hipócritas porque hablan del amor de Dios y lo que menos tienen es amor. Y podría cerrar todas las puertas para que la persona venga a Cristo. Por otra parte, si el creyente devuelve un bien al que lo ofendió, abre la puerta para una posible amistad y da testimonio del amor de Dios hacia todos los hombres, aún por aquellos que hacen el mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. El creyente debe mostrar su buena conducta delante de todas las personas. Y la idea ahí es, cuando alguien hace algo malo contra el creyente debe pensar antes de abrir la boca, antes de actuar. Debe pensar y orar en cuanto a su conducta. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? Si me están atacando. Para que pueda responder de una manera correcta y apropiada. El creyente necesita hacer lo correcto y noble. Y la única manera de hacerlo es pensar acerca de la situación, no reaccionar, porque esa es nuestra naturaleza. El brinco ahí, ¡pah! Una que duela, como a la mandíbula, ¿viste? Que te deja así. ¡Oh, qué bien! Arruinaste todo lo que había venido predicando. Y saben, lo más interesante es que Dios no reacciona de acuerdo a nuestras decisiones. Dios nos ama siempre. Y saben una cosa, nos amaba antes de que aceptáramos a Cristo Jesús. Y todavía nos sigue amando de la misma manera. Ni más ni menos. Versículo 18. Si es posible, presten atención, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con toda la gente. El creyente debe vivir en paz con todos. Sin embargo, sabemos que la paz no siempre es posible. Ahora, el versículo 18 nos muestra
dos calificativos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque no siempre es posible para el creyente vivir en paz con toda la gente. Hay gente muy mala, egoístas, gruñones, perturbadores, peleadores, egocentristas. Hay gente que siempre anda en busca del poder y se hace imposible congeniar con ellos, especialmente en el trabajo. Además, hay gente que no tiene ningún interés de vivir en paz con nosotros los creyentes y siempre te están atacando. Así que va a ser imposible tener paz con ellos. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros. Y sí, el creyente debe tratar de vivir en paz con todos. El creyente debe trabajar por la paz en cuanto le sea posible. Nunca debe darse por vencido mientras haya esperanza de tener algún grado de paz. Debe lograr cuanta paz le sea posible. Sin embargo, como les dije antes, la paz no siempre es posible con todos. Ahora, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Número uno, la causa del conflicto no debe venir de nosotros los creyentes. Nosotros debemos de tratar por todos los medios posibles de traer paz y mantener la paz. Jesús en San Mateo 5 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. San Mateo capítulo 5, versículos 39 al 41. Y va a haber veces que nos van a atacar y nos vamos a tener que aguantar. Y de ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que determina si un creyente debe volver la otra mejilla o defenderse? Por ejemplo, Jesús pasó su vida combatiendo la maldad y el pecado. Y no siempre puso la otra mejilla. ¿Recuerdan en la puerta del templo? Jesús aventó las mesas y les dijo que la casa de su padre era casa de oración. También tenemos un ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 23. Hechos 23, 2 y 3. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo se defendió fuertemente ante ese sacerdote corrupto. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El principio para el creyente es claro. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, es interesante que el creyente no debe sacrificar la verdad para perseverar la paz. Esa es otra cosa muy importante. No se debe permitir que el mal venza la verdad, porque queremos ser amigos y estar en paz, aguantar las mentiras o sinvergüenzadas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo